Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Creo que nos ha quedado claro estos días que hemos estado hablando y repasando sobre las condiciones básicas y los problemas que tiene también para procesarlas, para gestionarlas, esas dificultades, nuestras elecciones que sin duda me parece que serán las de 2023 lo han sido, pero también sobre todo esas regionales que tuvimos, pero sobre todo las de 2024, serán libres y disputadas, diríamos hoy competitivas, participarán como sabemos de manera ilimitada, o eso suponemos, muchos ciudadanos, y también ellos contarán con libertades políticas. Claro, esta parte para hacerla efectiva tenemos que trascender esa perspectiva de la literatura y también para garantizar que haya representantes y gobernantes en las dos ramas, legislativa y administrativa, para que actúen precisamente anteponiendo el interés del público, eso se supone. Y bajo esa perspectiva me parece que los partidos y los candidatos tienen que elaborar ahora sí propuestas y proyectos de gobierno intentando construir el futuro, explicando a la sociedad en las campañas la forma en que ellos cómo positivamente impactarían en el bienestar de la sociedad. Y eso me parece que tendrá que imponer a los vencedores en la elección próxima el imperativo de la responsabilidad, es decir, la selección de los mejores proyectos para que puedan ser evaluados positivamente por los electores, porque de ese modo han de continuar sus carreras políticas y con base en el resultado de esa gestión tendrían o no nuevamente el respaldo de los votantes. Nos ha quedado claro también que básicamente la polarización y la conciliación o la reconciliación serán los dos ejes vertebrales que tendrán en las próximas candidaturas presidenciales, lo mismo la senadora Xóchitl Gálvez que la señora Sheinbaum, y creo que uno de los territorios en disputa está colocado precisamente en torno a Ciudad de México, porque allí cabe recordar, ahora que también está en ebullición todo el país, en 1985, en realidad el régimen político por entonces, el régimen del PRI, perdió el territorio, pero no perdió el poder político. Y creo que allí está una de las claves de lo que también pasó en 2021, cuando todo el oficialismo concentrado desde el punto de vista formal en Morena, perdieron el territorio con esas 9 de 16 delegaciones o alcaldías y no han perdido todavía el control, el poder político. Hay que también poner en perspectiva que en aquel momento hablamos de la recuperación por el régimen político de ese momento clave para recobrar ese territorio central para el régimen del PRI fue logrado en 1991, cuando el secretario general de por entonces del PRI de Ciudad de México, Marcelo Ebrard, ¿quién lo diría?, pues recobró justamente todos los distritos electorales, lo mismo federales que locales, y con ello la posibilidad de la gobernabilidad del país en un momento muy importante y también muy conflictivo, como se recuerda, por haber sido la elección inmediata posterior al problema político que se suscitó en el país en 88 por las elecciones presidenciales de ese año en que el PRI, como recordamos, venció y al mismo tiempo con graves cuestionamientos sobre la transparencia de ese proceso electoral. Creo que ese justamente será uno de los territorios de la disputa electoral de este año próximo, y también creo que al mismo tiempo, cuando hablamos de la capacidad de operación electoral, esa es justamente una de las condiciones básicas del presidente. Faltó justamente que se mostrara en su sexenio con ese atributo que le puso el profesor Tror, la capacidad de gobernar, se quedó en un operador electoral, y creo que también el caso del ex canciller Ebrard habla de esa capacidad de operación política y electoral que será muy útil, me parece, en estos momentos para el López Obradorismo. ¿Quién lo diría como elemento central, me parece, reitero, de esa circunstancia que mucho requerirá de su talento y atributos? Veremos al respecto qué sucede. Y también es importante
colocarlo así porque Morena, para retener Ciudad de México, sí requiere de ese conjunto de atributos y también de operación efectiva que pueda trascender el espectáculo que hasta hoy hemos visto, en donde básicamente lo relativo a la operación del metro de Ciudad de México y muchas otras circunstancias de la violencia, de la inseguridad, tuvieron un efecto muy importante para perder en el López Obradorismo la elección de 2021 en torno de ese lugar central del país, que para ellos representa el bastión justamente, ese sí, de su control y de su corazón político, que comenzó, como recordamos, desde 1997, con ese estallido de votos que implicó la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1997. En el caso más reciente tenemos una perspectiva de la fuerza emocional que pueda proyectarse desde el punto de vista de las elecciones, porque queda claro que en nuestro país y en muchos otros las elecciones no se deciden por el voto de convicción, es decir, aquel caracterizado por las ideas, por las razones y por los argumentos, sino en todo caso por el voto retórico, que está dominado precisamente por esa fuerza emocional donde el dictado principal es las emociones, los sentimientos y las pasiones, y capturar esas emociones creo que es lo que está hoy en conflicto y también en ebullición. Veremos si el espectáculo que hemos visto en los días más recientes en torno a la candidatura presidencial y el reparto de posiciones que hace falta, ya ahora vemos al gobernador de Morelos como esa pieza que también busca ese lugar fundamental para el oficialismo, no se olvide, es Ciudad de México. Veremos esa perspectiva porque de favoritos o vencidos siempre depende el punto de vista del hombre fuerte. La alternativa de Marcelo creo que está puesta o por el camachazo, es decir, como aquella decisión que no termina justamente de convertirse en decisión, o por la opción de que nuevamente el presidente ponga todas las piezas y él conduzca a través de sus emociones el proceso de Ciudad de México. Me parece que es una elección clave para el resto del país y que allí comenzó la fuerza que comienza también, es una fuerza que da la impresión que por lo menos en la capital de la República Mexicana ya comienza a apagarse, Teodoro, el López Obradorismo.